las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. En primer lugar está con nosotros la columnista de la revista Semana, Alejandra Carvajal. Bienvenida a este programa. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Alejandro, a todos los compañeros del máster y a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo. Y uno de esos compañeros es Carlos Augusto Chacón, el director del Instituto de Ciencia Política. Gracias por estar acá. Juan Carlos, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para todos los que nos escuchan hasta ahora. Juan Duque, administrador de empresas y especialista en gestión pública. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias a ti, a la audiencia, a los compañeros de panel y a Alejandro por la invitación. Y Juan David Quintero, concejal, bienvenido también. Un gusto, Juan Carlos, feliz de estar esta noche con todos ustedes, viendo que las obras del metro están avanzando aquí a pocos metros. Bueno, ojalá veamos el metro algún día. Yo no sé eso cuándo será, pero es probable, ¿no? 2027, Juan Carlos, hay que tenerle fe. Llevamos 80 años esperando y esta sí es la vencida. Sí, no sé, hay que esperar. De pronto por ahí en el 2032 puede que sí esté determinado eso, pero bueno. Bueno, ya veremos. Ojalá sea en el 2027, como dice usted. Óiganme, asunto primero. Hace pocos minutos en el Congreso de la República se hundió el proyecto de reforma tributaria o de ley de financiamiento que llamaba el gobierno, presentado precisamente por el Poder Ejecutivo, por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por unas mayorías importantes se hundió el proyecto. Creo que tenemos aquí las declaraciones que dio hace pocos minutos Alexander López, el director de Planeación Nacional, sobre el tema. Oigan. La oposición hoy celebra haber tumbado este proyecto de ley de financiamiento y celebran porque creen que con la decisión de haber archivado este proyecto de ley golpean al presidente Petro. Qué gran mentira le están mostrando a Colombia. Con esta decisión, los únicos que pierden son los colombianos. Bueno, eso dijo Alexander López. ¿Tiene razón el director de Planeación Nacional o está equivocado? Juan David Quintero. Juan Carlos, mire, cuando uno habla de la reforma tributaria de cualquier tipo de proyecto que busque gravar más a los colombianos, la pregunta que deberían hacerse son dos preguntas. Lo primero es, ¿en qué se han gastado la plata? Esta propuesta inicialmente buscaba recaudar algo así como 12 billones de pesos, al final quedó en más o menos 10. Y si revisamos el gobierno, el dato que yo tengo es que en la vigencia actual no ha podido comprometer cerca de 150 billones. Entonces realmente lo que deberíamos estarnos preguntando es por qué la ejecución del gobierno es tan perversa antes de salir a gravar más a los colombianos. ¿Cuál es la verdadera necesidad? ¿Cuál es la discusión que hemos dado, por ejemplo, frente a la pérdida de ingresos del gobierno nacional? Por ejemplo, hoy las minas de carbón de Prodeco están abandonadas cuando era una importante generación de regalías y de ingresos para el fisco nacional, también paralizado. Entonces yo sí creo que este gobierno, más allá de los discursos, digamos, rimbombantes, la realidad es que no ha podido tener un gobierno ni eficiente ni eficaz, y ahora lo más fácil es salir a grabar a los colombianos, afectando de manera muy grave la competitividad del país. Bueno, ¿coincide con ese análisis Carlos Augusto Chacón? Sí, además porque hay una pregunta importante que hacerle al gobierno en este momento y es ¿dónde está la plata de las fiducias? Porque uno lo que ve es que hay una serie de medidas que se tomaron con el plan de desarrollo que nosotros advertimos en el Instituto de Ciencia Política, y era que esa figura de las fiducias para pasar plata y tenerla ahí, pues uno lo que esperaría es que la estuvieran invirtiendo y gastando adecuadamente como corresponde según la Constitución y la ley, y no inventándose más reformas tributarias. Nosotros también advertimos los efectos de esta reforma tributaria que eran nefastos. Nos preocupaba mucho ese impuesto al carbono que básicamente iba a generar un aumento generalizado de precios a todos los colombianos, ese afán por castigar al sector minero energético que es el que realmente genera el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces estamos hablando, Juan Carlos, de una muy mala reforma, una reforma que básicamente era el capricho del gobierno por no ser lo suficientemente juicioso en planificar las finanzas públicas con un presupuesto desfinanciado, que si se sabe que está desfinanciado lo que tenía era que reducir el gasto público, y lo único que hemos visto es una mala planificación, una mala ejecución. E insisto, hay una gran preocupación y que yo creo que es hora también de que desde la opinión pública empecemos a preguntarle al gobierno dónde está y qué piensan hacer con la plata de las fiducias.
¿A cuáles fiducias se refiere usted? A todas las fiducias que se han creado para determinados proyectos, que es la plata del Estado que está administrada con o se rige por normativa privada que se creó en el plan de desarrollo varias. Los gobiernos anteriores también lo hacían, creaban una que otra fiducia para determinados programas, pero aquí se han creado una serie de fiducias de acuerdo al plan de desarrollo que se aprobó para este gobierno y que no sabemos esa plata qué hace quieta, esa plata por qué la tienen parada, si esa plata debería estarse usando para la inversión, que es lo que este gobierno no ha querido poner en marcha. Bueno, Juan Duque, ¿cuál es su opinión? El parón de la reforma tributaria es una respuesta del Congreso para tratar y de la oposición para tratar de meterle una cachetada al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es evidente que esa reforma tenía algunos impuestos en lo que yo difiero con mis compañeros de panel, que hacia donde debería ir el mundo, que es agravar esas actividades comerciales y económicas que damnifican de manera sustancial el medio ambiente, y es falso que haya frenado la competitividad. Hoy, por ejemplo, amanecemos con la noticia de que la economía colombiana es la sexta que mejor se comportó en el 2024 de los países OCDE, entonces no se ha perdido la competitividad. Eso es una mentira que repiten de manera constante para decir el país va mal, el país va mal, el país va mal, y va uno a ver y los números dicen otra cosa. Y no es una noticia que se haya inventado acá en Colombia o que trinó el presidente Gustavo Petro, no. El diario The Economist es el que saca la noticia diciendo la economía colombiana es la sexta economía que mejor se ha comportado en el año 2024. 2.5 millones de personas han salido de la inseguridad alimentaria. La inflación viene bajando. De 11 puntos a cerca de 5 puntos vamos a terminar este año. Entonces es falso que el país haya perdido la competitividad, y ese es un cuentazo que nos vienen echando. Entonces, si grabamos el carbón, el país pierde la competitividad, y eso no es serio. Colombia ha venido creciendo en turismo, ha venido jalonándose el PIB por el agro y muchos otros temas que no se han visto afectados y que han sido impulsados por este gobierno. Alejandra Carvajal, ¿qué piensa del tema? Bueno, Juan Carlos, pues lo que yo veo es que evidentemente el gobierno, antes de plantear una ley de financiamiento, lo primero que debe hacer es, recogiendo también lo que han dicho los compañeros de mesa, mejorar su ejecución. O sea, es impresentable que vayan a plantearle al Congreso de la República, a todos los colombianos, una nueva ley de financiamiento cuando hace nada ya se presentó una, y dos, los niveles de ejecución del gobierno son pésimos. O sea, yo creo que en décadas no habíamos visto unos niveles tan bajos. Yo le recomiendo a la gente que vea esto. Hay una persona que le está haciendo seguimiento constante en el ICP, lo están haciendo mucho. Pueden consultar la página web del ICP, y también hay una cuenta de la de Víctor Muñoz, que está haciendo un seguimiento muy juicioso en eso. De otro lado, vuelvo aquí a recoger el comentario de Carlos Chacón, que me parece supremamente valioso, acerca de lo de la plata de las fiducias. ¿Dónde está la plata de las fiducias? Y con un ingrediente adicional, porque yo tengo información de primera mano, que para apropiarse de hacer la apropiación presupuestal de estos recursos, se han incurrido en faltas, incluso a la ley 80 se la están pasando por encima, en una práctica completamente ilegal. Entonces nosotros queremos saber, los colombianos, qué están haciendo con esos dineros. Esa es una pregunta muy importante, muy seria, que yo creo que debemos preguntársela al gobierno. Ahora, hay otro tema que me parece fundamental rescatar aquí. Otro de mis compañeros de mesa dice, no, que esta es una reforma que se está con que el Congreso de la República no haya aprobado esta noche la ley de financiamiento, pues es un ataque directo contra las políticas del presidente Petro. No, en absoluto, yo no lo veo así. De hecho, lo que le estamos haciendo al presidente Petro es un favor, porque lo que estaba presentándose esta noche, pues era algo completamente ilógico, dada la coyuntura actual, el panorama de los colombianos. Se dice que el impuesto al carbono era algo positivo. En absoluto. Mire, Juan Carlos, yo en mi tesis doctoral estudié de manera profunda, juiciosa, lo que es el impuesto al carbono y sus consecuencias, y no por más impuestos la gente va a dejar de consumir gasolina o de emitir gases de efecto invernadero. Eso no es cierto, porque la demanda es completamente inelástica.
Y eso es algo que ustedes, los de los de partido de gobierno, los del pacto histórico, tienen que estudiar de manera más juiciosa. Es muy bonito ese discurso ambientalista que dice, sí, vamos a propender por un medio ambiente mucho mejor, pero pues la verdad hay que analizar un poco más las políticas públicas y los efectos de las mismas de una manera responsable. El discurso ambientalista a mí me encanta, es precioso, lo avalo en muchos aspectos, por supuesto. Colombia tiene un gran potencial en esa área, pero no es responsable como están planteando las leyes, y ese impuesto del carbono que nos querían meter esta noche en esa ley de financiamiento era absolutamente irresponsable. Ahora, Juan Carlos, qué pena extenderme tanto, pero sí quiero hacer una denuncia esta noche, porque me llega información de primera mano que hay varios senadores de la República que están fijando posturas ante la opinión pública diciendo que no están con el gobierno, y caras muy visibles, cuando en los pasillos del Congreso están gestionando la aprobación de las reformas. A mí me dicen, esta noche la ley de financiamiento, entre otras, pasó por el allanamiento que hubo esta mañana por parte ordenado por la Corte Suprema de Justicia. A mí eso me parece un exabrupto y sí quiero denunciarlo en esta mesa, porque no puede ser que los colombianos sigamos engañados y varios de los congresistas que posan de opositores férreos del gobierno están negociando por debajo de la mesa muchas cosas. Eso no puede seguir sucediendo y ellos tienen que saber que hay una veeduría ciudadana que está encima de eso. Juan Carlos, pero a mí también, si me permite, solo adelante, unas precisiones que me parecen importantes, porque yo creo que cuando uno trata a la contraparte de mentiroso, pues digamos debería tener la sutileza de dar datos. Primero, no es que la desaceleración... Yo te di datos. No. Sexta economía que mejor se comporta en el mundo según The Economist en 2024. El país no está perdiendo competitividad si la economía la está ganando. Es la sexta que mejor se comporta. En comparación con otros países. Con los países OCDE. Los países de la OCDE. Sí, pero países OCDE. ¿Cuál es la OCDE? Es el club de niños ricos del mundo. A ver. Ahorita van a decir que los de la OCDE son unos... ¿Qué es Somalia? Somalia no está en la OCDE. No caricaturice el argumento. No caricaturice el argumento. Venga, le doy datos, pero venga, le doy datos. Si no caricaturice el argumento. Es que yo también le doy datos. Usted dice que no le doy datos. No, yo se los doy. Primero cuando uno habla de inflación... Juan, un segundo. Yo una moción de orden, porque es que si hablan los dos nadie va a entender. Primero, como pidió la palabra Carlos Augusto Chacón, adelante, y luego Juan Duque puede refutarle sin ningún problema. Claramente. Lo primero es que uno tiene que compararse y ver el contexto de lo que está pasando en el mundo, y que ser la sexta economía en un contexto de desaceleración de la economía, de varias economías del mundo, incluidas las europeas, que están también desaceleradas. El crecimiento de un trimestre del 2% no compensa el bajo crecimiento de los trimestres anteriores. Segundo, hay que decirle a la opinión pública que no es que la economía la inflación esté bajando, es que se está desacelerando, porque la inflación viene acumulada y porque las altas tasas que tuvieron que tener ha afectado a la economía profundamente. Se desaceleró a una variación interanual del 5.41% y no va a cumplir la meta de este año, no la va a cumplir. Esos son datos. El tema de la desaceleración del PIB, sí, creció la agricultura, pero cayó la minería y manufactura. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque minería y manufactura son de los que más aportan al PIB. El PIB real creció el 2% anual con una desaceleración continua en 2 trimestres, de 1.2% en el primer trimestre, en el segundo trimestre del 0,5%, en el tercero del 0,2%. Y las actividades como la minería, menos 7% y manufacturas menos 1% por menos 1,3%. Eso muestra que la economía no está bien. La competitividad no es solamente crecer en esos términos, porque en gran parte el crecimiento también lo miden por el gasto público. Y resulta que no es necesariamente que nosotros estemos siendo competitivos. Y termino con esto. Si bien estamos creciendo, se nota que las exportaciones están disminuyendo en otros sectores que en volumen y en precio aportan mucho más al PIB que la agricultura, en buena hora la agricultura, pero sectores mucho más estratégicos como el minero energético están desacelerándose. Eso es una realidad, y esos son los que más le aportan a la canasta exportadora, más del 56%. Entonces no hay que simplemente magnificar las cifras por querer dar un dato descontextualizado, que estamos desestos creciendo en comparación con países que también están enfrentando problemas, y en la región no somos el que más está creciendo, comparados con los países de la región, no con Somalia, con la región. Brasil, México crecen mucho más que Colombia, incluso Chile crece un poquitico más que Colombia. Entonces, pongámonos en contexto en la conversación. Bueno, Juan Duque. Cuando al país le va bien,
entonces es por cualquier otra cosa diferente a las políticas públicas del presidente. Es que el mundo se está desacelerando, entonces por eso el crecimiento de Colombia se ve más grande. Pero entonces, cuando muestran datos negativos, si no dicen que es porque el mundo se está desacelerando en términos generales y que por eso hay algunos sectores de la economía a los que no les va tan bien. Entonces usan un argumento para una cosa y otro para lo mismo. Buscan siempre pretextos para decir el país va mal. No, el país no va mal. Cogió la inflación que entregaron en 13 puntos y la bajó a cerca de 5. Eso no es que al país le vaya mal. Que Colombia esté como la sexta economía que mejor se comporta entre los países OCDE, que son los países ricos del mundo, no es que al país le esté yendo mal. No puedes decir entonces que a Colombia no le va bien porque el mundo va mal. Pero entonces después, cuando Colombia tiene algunos malos indicadores, ahí sí no es porque el mundo va mal. Ahí hay una contradicción en tu argumento. Entonces, ¿el mundo va bien o va mal? ¿A Colombia le va bien comparativamente con el mundo porque el mundo va mal? ¿O a Colombia le está yendo mal porque la gestión del gobierno es mala? Ahí es donde no hay... Pues a Colombia le está yendo mal en el primer trimestre. A Colombia le está yendo bien. La inversión en Colombia en el primer Carlos, trimestre... déjame hablar porque yo te dejé hablar. No me dejaste no, hablar. Tuvo Juan que interrumpir. No, pero después te dejé hablar. Por favor, déjame hablar. A ver, por favor, déjame terminar mi punto. Yo lo que estoy diciendo es que hay datos que demuestran que el país va bien. El turismo crece. La economía crece. Es la sexta economía que mejor se comporta en el mundo en el 2024. En general, uno ve que el país está bien y no es la crisis que están montando diciendo es que nos vamos a convertir en Venezuela y la inflación se va a disparar. Carreta, la inflación viene bajando y la economía está mejorando. Bueno, última intervención un comentario. No, es que a mí me parece esto muy interesante porque lo ven es de, digamos, de blancos y negros, pero aquí hay una realidad. Las leyes de financiamiento son para una sola cosa y es para conseguir más ingresos porque la plata no alcanza. Punto. ¿Cuánto buscaban recaudar? 9 billones de pesos. Eso es la realidad. Aquí, doctor Duque, no hay nada distinto. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto ha dejado de recaudar el país en ingresos por concepto de la minería que este gobierno ha satanizado? ¿Cuánto es la cifra? La cifra de la propia agencia de minoría es de 9.1 billones de pesos. Es decir, que la reforma tributaria o la ley de financiamiento que se acaba de caer era casi que lo mismo que el país dejó de recibir por concepto de la minería. Entonces uno sí dice, oiga, ¿qué sentido tiene que usted me esté abriendo un hueco como el que me va a generar con la ley de hoy cuando usted dejó de recaudar 9 billones por algo que ya estaba inventado? Entonces uno ahí dice, independientemente de que si el gobierno le va bien o mal, o si Petro es bueno o es malo, uno dice, eso no tiene mucho sentido, inclusive para una persona que maneja una tienda. Ahora le hago otra reflexión, muy respetuosa. Si usted, por ejemplo, se pone a mirar, los impuestos terminan siendo incentivos. Entonces dicen, no, el incentivo de este gobierno es el gobierno, la potencia mundial de la vida. Entonces, ¿qué sentido? Y quieren atacar, digamos, los combustibles fósiles. ¿Qué sentido tiene entonces que la propuesta original venía con la intención de gravar a los carros híbridos con IVA? Pero entonces, esa no fue la propuesta que llegó al Congreso. Claro que fue, la eliminaron en debate. No, esa no llegó al Congreso. Salió antes de... Lea un link de la República donde está destacado que lo eliminaron en el Congreso. Entonces, Duque, la discusión aquí no es si al país le está bien o le va mal, para una cifra o otra cifra. Aquí la única realidad es que el gobierno ha dejado de ejecutar cerca de 130 billones. Entonces, eso es como que usted vaya y le pide a su papá plata y plata y plata y plata para montar un negocio y usted nunca le haya producido un peso, así de simple. Entonces, la realidad aquí es que el gobierno fiscalmente le ha ido no mal, perversamente mal. Y los colombianos, yo sí creo que independientemente de la corriente política, tenemos que decirnos la verdad. Si nosotros no somos responsables con las finanzas públicas, ahí viene quién va a terminar pagando, nosotros mismos. Bueno, muy bien. Óiganme, cambio de asunto, ya que son las 7:51, pero Alejandro Villegas les quiere cambiar de asunto, Alejandro. Y de un asunto que también es de plata y tiene que ver cómo vamos a pagar el servicio de transporte masivo en Bogotá, el famoso Transmilenio, el CID, los buses azules, los verdes, los naranjas, todo esto por cuenta de un anuncio que hizo en las últimas horas el alcalde Carlos Fernando Galán de que es necesario hacer un reajuste en el pasaje de Transmilenio para el próximo año. Ese anuncio no cayó bien, incluso el alcalde, el presidente Petro ripostó diciendo que estaba en contra de ese anuncio. El alcalde Galán le dijo, mire, es que el gobierno nacional... o por lo menos lo teníamos presupuestado, nos aportaría algo así como 820 mil millones de pesos para poder estabilizar ese fondo que subsidia el transporte público en la ciudad. Finalmente, el gobierno nacional dijo, nosotros no nos hemos comprometido con esa plata, con hacer esos giros, y esa es como una especie de bomba también que está allí, que en cualquier momento puede detonar. ¿Quién va a pagar
los gastos del servicio del transporte masivo en la ciudad. La pregunta aquí es, ¿le corresponde al gobierno nacional meterse la mano al bolsillo para ayudar a esto, o este es un asunto en el que tenemos que responder únicamente y exclusivamente los bogotanos? Doctor Quintero, usted que está en el Consejo Distrital. Bueno, miren, lo primero que hay que decir es que los presupuestos se hacen el año anterior. En el 2023 la administración de Claudio López aprobó un presupuesto con 800.000 millones de pesos que eran una mera expectativa de que el gobierno nacional le transfiriera, en virtud de unas autorizaciones legales que tiene el gobierno nacional, recursos a Bogotá para financiar un faltante que hay en la operación del sistema no Transmilenio. Transmilenio y lo que se conoce como el SITP, que es el Sistema de Transporte de Bogotá, y eso es el FET. El gobierno nacional dijo, oye, es el Fondo de Estabilización del Transporte. Tarifario. Para que lo entiendan los... Sí, está bien. El FET, el famoso FET, ¿qué es? Es la bolsa donde sale la plata para operar los buses, tanto los de Transmilenio como los azules del SITP. Juan, ahí quiero hacer una apreciación técnica pequeña. El Fondo de Estabilización Tarifaria se da también a raíz de la pandemia, pero no le voy a dejar hacer la precisión porque está mal. No, está mal. A raíz de la pandemia se agrava el hueco. Juan David, a raíz de la pandemia se agrava el... Déjeme, es una apreciación pequeña. Haciendo mal. Es una apreciación, Juan David. Mira, es una apreciación pequeña. Venga, yo sé que a usted le gusta interrumpir, pero venga, yo con mucho gusto. Lo único que le estoy diciendo es que es un hueco que se agravó en la pandemia por los contratos y por el tipo de negocio en el que está hecho Transmilenio. Igual que el Metro de Medellín tiene un FET y los sistemas de transporte público masivos por la pandemia se quebraron y hay un hueco que hay que suplir. Pero si quiere, para que le termine el doctor Quintero y ya le damos la palabra al doctor Duque para que eso que usted como además fue alcalde encargado también en la ciudad de Medellín, seguramente nos puede explicar. Eso que usted acaba de decir, doctor Duque, no es cierto. El FET existe desde que rodó el primer bus de Transmilenio en esta ciudad. Se agravó. Y eso fue en el año 1999. Espérese, tampoco es cierto lo que está diciendo. El hueco del FET arrancó cuando se implementó una cosa que se llamaba el SITP tradicional, que fue más o menos en el 2011, 10 años antes de la pandemia. Y fue cuando se implementaron unas rutas mal implementadas en la transición de la administración del alcalde Samuel Moreno, Clara López y Gustavo Petro, que pusieron a poner buses del SITP provisional a competir con Transmilenio. Porque le voy a dar una noticia. Transmilenio rojo fue prácticamente sostenible hasta que entró en operación el SITP provisional. Y si usted revisa las cifras, hoy el déficit no está en Transmilenio ni en los buses rojos, está en el SITP provisional. Pero como en esta administración y los que la acompañamos no estamos pendientes de andar peleando, sino solucionando, le quiero decir que lo que estamos diciendo es que el gobierno nacional durante la administración del presidente Duque y del presidente Petro, ambos dijeron en el plan de dijeron que podían hacerle transferencias a sistemas de transporte masivos, incluyendo el de Medellín, por producto de la pandemia o con ocasión de la pandemia. Y así le transfirieron 800.000 millones primero y después 600.000 millones a Bogotá. Entonces, ¿Bogotá qué hizo? Lo que cualquier alcalde responsable hubiera hecho. Oiga, presidente, échenos una mano que tenemos un hueco de 3 billones, sin pelear. ¿Qué dijo el presidente? No hay. ¿Qué hizo Bogotá responsablemente? Sin subir la tarifa, Alejandro, cubrió ese faltante de los 800.000 millones. Pero resulta que el plan de desarrollo de Petro, en el artículo 183, establece que hay una figura. Y es que como aquí queremos cambiar la flota de diésel y de combustibles fósiles por flota eléctrica, dijo, oiga, yo por una sola vez le voy a financiar hasta el 50% del CAPEX, es decir, de lo que usted se gastó comprando buses eléctricos para que las ciudades puedan seguir implementando tecnologías limpias. ¿Qué estamos haciendo en Bogotá? Diciéndole al presidente, señor presidente, estamos de acuerdo con usted, ayúdenos a pagar los buses eléctricos que representan, si no me falla la memoria, algo así como 1.5 billones de pesos del FED. Es decir, la mitad del hueco del déficit que tenemos en el FED o en el Fondo de Estabilización Tarifaria corresponde a lo que estamos pagando por material rodante eléctrico, es decir, por buses eléctricos. Entonces, si le cogemos la caña y el presidente cumple su palabra porque la puso en el plan de desarrollo, reduciríamos el FED a la mitad. Entonces, aquí en lugar de estar peleando, el mensaje, Juan Carlos, y con esto termino, es cómo nos sentamos con el gobierno nacional para Bogotá no solamente tenga el mejor transporte de Colombia, porque lo vamos a tener, sino cómo lo tenemos eléctrico. Doctor Duque. Bueno, oigan, le tengo que interrumpirlos porque tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7:57. Continuamos En Voces RCN.
8 de la noche, 3 minutos. Seguimos en Voces RCN con Alejandra Carvajal, Carlos Augusto Chacón, Juan Duque, Juan David Quintero y Alejandro Villegas tiene la palabra. Y quiero preguntarle al doctor Juan Duque, porque usted fue alcalde encargado de la ciudad de Medellín, conoce muy bien también sobre el sistema de transporte allí. Aquí el gobierno nacional debería meterse y ayudar, ser solidario con este fondo y la crisis que se ha generado. Lo primero que hay que decir es que el alcalde Carlos Fernando Galán tiene que dejar esa mala maña de echarle toda la culpa de todo lo que pasa en Bogotá al alcalde Gustavo Petro. Hacen un atraco masivo en masa y es culpa de Petro. Dejan de contratar 100 comedores comunitarios por negligencia y dejan a 30.000 personas durante 8 días sin comer porque no montaron la licitación a tiempo y es culpa de Petro. Entonces ahora resulta que se incrementa el pasaje de Transmilenio y es culpa de Petro. 2-3 horas después le tocó salir a recular, a decir que no era culpa, que estaban listos para trabajar porque se dieron cuenta que no era una obligación del gobierno nacional, sino una expectativa que había. A mí me parece que lo primero que debe pasar, como decía Juan David, cuando usted no ha producido plata y le pide plata a su papá y la tiene ahí y además le pide más, pues yo creo que el alcalde, antes de ponerse a pedirle plata al gobierno nacional, debería echarle una revisada a los contratos de Transmilenio, porque tiene 9 operadores, 8 son privados, el 95% de la plata se queda entre los operadores privados y solo 5.1% les llega a la ciudad. También hay que entrar a revisar ese tipo de contratos. Ahora, me parece muy interesante la oportunidad de que la nación y la alcaldía se sienten a revisar un plan para Transmilenio. Claro, ¿qué ha pasado en ocasiones anteriores? Por ejemplo, el Metro de Medellín le pidió una plata prestada a la nación para poder operar. Un crédito larguísimo, como hasta 2057, si la memoria no me falla, 2054, 2057. ¿Y qué hicieron? Señores de los gobiernos locales, alcaldía y gobernación, cada uno de ustedes tiene 2 miembros de junta directiva y la nación pone 5 miembros de junta directiva para revisar cómo va la ejecución de ese tipo de recursos. A mí me parece tremendamente interesante que, por ejemplo, la nación pueda tener miembros de la junta directiva dentro de Transmilenio para ver si es posible renegociar esos contratos, para ver qué es lo que está pasando y así poder comprar la flota eléctrica. Me parece interesantísimo para ver qué pasa. Ahora, eso no va a pasar en este gobierno del presidente Gustavo Petro, entonces como para decir que es que va a haber una interferencia política, no. Me parece que el tema del sistema masivo de transporte de Bogotá es un problema de tal tamaño que vale la pena que el gobierno nacional pueda revisar en qué se están gastando los recursos, cómo es que están negociados esos contratos, porque es irrisorio que solo el 5% de lo que ingresa Transmilenio le llegue a la ciudad. Además, otro dato por ahí, Transmilenio lo usufructúan privados y las vías por donde andan los buses privados se pavimentan y se arreglan con los impuestos de todos. Entonces yo sí creo que a la fórmula de Transmilenio hay que meterle otra perspectiva y me parece tremendamente interesante que la nación entre, pero que entre con responsabilidades y que entre también a revisar qué es lo que ha estado pasando en Transmilenio, que falta mucho para que pueda ser o considerado un buen servicio de transporte público. Sí. Pero un segundo, qué pena con ustedes y a los oyentes y a usted, Juan Carlos, pero es que yo no puedo permitir que aquí mientan y digan cosas que no son ciertas. Yo siempre he sido muy respetuoso de los colegas y soy muy respetuoso inclusive de no pronunciarme sobre temas de Medellín porque yo soy exconcejal de Bogotá. Pero con todo respeto, doctor, usted no puede venir a decir cosas que no son ciertas y son absolutamente falsas. El alcalde Galán jamás dijo que la tarifa se va a subir porque Petro no puso una plata. Eso no es cierto. Vuelvo y se lo repito. Antes que me interrumpa, escuche el argumento y después entiéndalo y después opine. El presupuesto contemplaba un hueco de 800.000 millones de pesos. Bogotá asumió ese faltante porque el gobierno nacional dijo que no iba a poner la plata. Bogotá lo asumió, lo asumimos nosotros desde el Consejo y nunca Bogotá le ha pedido plata para cubrir ese déficit al gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que por motivo de la inflación, entre otras cosas, hay que revisar la tarifa. Ahora, tampoco se ha dicho en cuánto. Entonces no es cierto lo que usted está diciendo. Ahora, yo sí le invito a revisar otra cosa. Usted también sale y dice que es que el Transmilenio usufructan, los privados usufructan unas vías hechas con recursos públicos. Mire, Transmilenio es una empresa pública, al igual que es el Metro de Medellín. Pero, por ejemplo, el cable de Medellín, ¿quién lo opera?
lo opera una empresa que se llama Oppenheimer, que es una empresa austriaca que opera los cables porque son quienes saben hacerlo. Aquí en Bogotá la empresa es pública y tiene unos operadores privados que le prestan un servicio a la ciudad, porque le voy a contar otra cosa. Colombia es un país donde los contratistas que ejecutan las obras y prestan muchos servicios son privados y eso no tiene ningún problema. Por último, le termino otra reflexión. Si nosotros en política no hacemos política basados en la evidencia y diciendo la verdad, lo que hacemos es confundir a los ciudadanos y hacerlos creer cosas que no son ciertas. Entonces, ni la tarifa va a subir por un tema de faltante de plata que no haya puesto Petro, ni Transmilenio es una empresa privada que está usufructuando vías de nadie. Entonces, con todo respeto, doctor Duque, yo le pido que usted rectifique lo que está diciendo y que cuando venga a estos paneles de opinión, opine con la verdad. Muchas gracias. Yo, en cambio, le digo a usted, Juan David, que usted es un mentiroso, porque yo nunca dije que en cuánto iba a subir la tarifa. Jamás dije que Transmilenio. No, Juan David, déjeme hablar. O no, escuche, dígame escuche, si o no, Juan. Usted Juan, escuche. Pero es que, Juan, tienen que hablar tómese un vasito de agua y tranquilícese. No, es que yo no estoy. Por eso, yo no tranquilícese. Estoy molesto, yo estoy preocupado. Eso, entonces no me interrumpa, tranquilícese, Juan, tranquilo. pero si usted puede tómese un vasito de agua rápido, es para que no, los otros. Es sencillo. Por la mañana, el alcalde Carlos Fernando Galán en una entrevista dice: vamos a tener que subir la tarifa porque la nación... No es cierto. No, eso no es cierto. Juan David, por dígame favor, dónde. Juan David, si me va a dejar hablar, pero podemos hablar. Es que no lo voy a dejar mentir. Bueno, entonces, es que usted es el que está mintiendo, Juan David. Segundo. Bueno, no lo voy a dejar mentir. Bien, pero en todo caso, como no tenemos la voz del alcalde... Lo único que le digo a Juan David es, yo en ningún momento dije que Transmilenio era una empresa privada. Estaba diciendo que los ingresos de la tarifa, de lo que la gente paga en el pasaje de Transmilenio, llega a los privados. Entonces no mienta. A su diferencia no suya, mienta. A diferencia suya, en la entrevista de Blue Radio, usted puede escuchar textualmente cuando el alcalde dice... Pero es que no fue en Blue Radio, Juan David, eso fue por la tarde cuando reculó. Fue en la mañana con Néstor Morales. Fue antes de Blue Radio. Creo que nos toca dar la palabra a Alejandra Carvajal y al doctor Chacón. Que justamente aquí levanta la mano, doctora Carvajal. Gracias a Juan Carlos y a Alejandro. Bueno, pues yo lo que veo aquí, me parece estar viendo la entrevista de Petro cuando hablaba del chuchuchú. Igualito, desfinanciar un sistema, queriendo volverlo público y entonces quebrarlo. Hace un año, poco más de un año, en septiembre de 2023, el presidente Petro propuso que se pusiera una tarifa adicional en el recibo de la luz para financiar la gratuidad del transporte en Bogotá. Y pues sí, esas ideas suenan muy bonitas, y igual que el sistema de salud, volvámoslo público, maravilloso, sí, pero es que hay que hacer las cosas con coherencia, con conocimiento técnico, sabiéndolas hacer, y hasta el momento el gobierno no ha demostrado tener pericia para eso. Luego sí, yo oí esta mañana la entrevista al alcalde Carlos Fernando Galán, que dijo que esperaba del gobierno nacional 850.000 millones de pesos que no iban a girar. Y es que es eso lo mismo que ha venido haciendo el gobierno en distintos escenarios, como con el sistema de salud que en este momento está tan emproblemado y que vemos que como todo lo improvisan y no saben qué hacer, no admitieron que Sura se retirara cuando hicieron todo lo posible para que ya no continuara como EPS. Entonces es el no saber, es la falta de arquitectura, de sentido de lógica, pero lo que a mí más me duele es que no les importa el ciudadano del común, el ciudadano de a pie que se sube a Transmilenio y que tiene que pagar una tarifa extra con un salario mínimo. ¿Sí? Al gobierno nacional, que dice que es el gobierno de los nadies y de las nadies, y lo que está haciendo es afectando más su bolsillo, o sea, más que ver si se financia privados o toda esta retórica que me parece ilógica, por supuesto. Hay que ver la gente cómo se está damnificando terriblemente. Aquellos por los que el gobierno dijo que iba a abogar cuando llegara al poder son los más perjudicados. Sí. Y yo creo que eso es el punto, ¿no? Como en el sistema de salud, los colombianos estarían esperando una mejor cobertura y por el contrario, no hay medicamentos. Audipharma, que es una de las grandes proveedoras de medicinas para la mayoría de las EPS, se declaró en reorganización en ley 16
Luis XI se acogió hace un par de días. Entonces, pues eso es lamentable, y yo la verdad, para cerrar, lo que quiero decir sobre este tema es que sí le recomendaría al gobierno nacional tener un poco más de conciencia, ponerse el corazón en la mano y más allá de vengarse de la ciudadanía, porque esto también a mí me suena como venganza contra Bogotá por haber elegido a Galán y no haber elegido a Gustavo Bolívar. Entonces hay que ver un poco más la situación de la gente de a pie, de la gente que se levanta a trabajar duro todas las mañanas, que espera un buen servicio de transporte y pagar una tarifa justa, y que en este momento van a tener que aumentársela porque el gobierno no quiso hacer ese giro. ¿Cuál es su opinión, doctor Chacón? Pues es muy corta en realidad. Yo creo que uno lo que esperaría, y esto lo que pone en evidencia, es esa desarticulación entre la nación y lo local, lo distrital, las autoridades locales. Lo que esperaría es que aquí haya una articulación armoniosa como existe en una democracia, y no simplemente salir a decir esto sí me toca, esto no me toca. Indudablemente lo que entiendo es que hay una expectativa que quedó en un presupuesto que no aprobó este alcalde, que lo aprobó la administración anterior. Eso también hay que decirlo. La señora Claudia López, entonces, habría que investigar por qué pone unos recursos que no estaban claramente definidos, y si efectivamente no existe un compromiso de la nación. Que yo sí creo, doctor Quintero, que indudablemente ustedes asumen como administración distrital, pero aquí hay unos fallos entonces de la administración anterior y también del gobierno, porque, doctor Duque, si yo soy el gobierno, que entiendo, este gobierno está desde el 7 de agosto del 2022, el año pasado cuando se aprobó ese proyecto, pues debieron haber dicho alguna alarma: oiga, nosotros no tenemos ese compromiso, nosotros no podemos girar esos recursos. No se dijo nada. Eso quedó ahí y no pasó nada. Es decir, una serie de inconsistencias que uno lo que ve es que al final del día el afectado es el ciudadano. Entonces yo a lo que más apuntaría, yo sí quisiera más bien que el doctor Quintero nos contara es qué se va a hacer, porque claro, aquí está el problema, pero es cómo lo vamos a resolver, porque a mí me preocupa que esto siga quedando simplemente en la disputa entre la nación y el distrito, y al final del día no haya una claridad de cómo se va a resolver un problema de sostenibilidad fiscal y de sostenibilidad financiera del sistema, que es muy importante. Venga, 20 segundos para responder eso, doctor Chacón. Los ciudadanos tienen que tener una claridad. Ni en el Consejo ni en la administración del alcalde Galán va a permitir que ni Transmilenio ni el SITP pare un instante prestando el servicio a los ciudadanos. Esa es la claridad. Y Bogotá tiene el músculo fiscal para hacerlo, como asumimos los 800.000 millones que no aparecieron. Pero otra discusión es cómo reducimos el FET. Y para eso queremos aplicar el plan de desarrollo del presidente Petro, artículo 183, para que lo mire, doctor Duque, usted que es tan acucioso, cuando le conviene, y revise la gabela que existe para que las ciudades, incluyendo Medellín, puedan presentar propuestas para obtener hasta el 50% de la financiación de flota eléctrica. Con eso reducimos el FET a la mitad, y con eso empezamos a salir de la crisis fiscal que tenemos. Bueno, óiganme, hay otro tema, y aquí les cambio de asunto, y tiene que ver con los asesinatos a líderes comunales en Colombia. El director de Planeación Nacional, Alexander López, habló en las últimas horas sobre el asunto y dijo lo siguiente. Este año han sido asesinados ya 66 líderes comunales, el año pasado fueron 37, en el año 2022 fueron 68, y obviamente un sinnúmero de amenazas y situaciones de desplazamiento que se da a los líderes comunales. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué está pasando? ¿Por qué razón aumenta el número de asesinatos de líderes comunales? ¿Está fallando el gobierno, por ejemplo, en su estrategia? ¿O ustedes con qué ojos miran lo que está sucediendo aquí? Sí, Juan Duque. Bueno, lo primero que hay que decir es que ahí hay que hacer una precisión. Ahora vamos a hablar de la vida de la gente, y pues hablar de la vida de la gente con base a estadísticas es un poco frío y odioso, y preferiría no hacerlo, pero tocando el tema hay una diferencia entre líderes comunales y sociales, y si bien es cierto se ha incrementado el número de homicidios de líderes comunales, lo cual es lamentable, se ha disminuido el global de líderes sociales, se ha disminuido el de líderes indígenas. Por ejemplo, por acá tengo una cifra que es durante el mismo periodo de los primeros 2 años de gobierno, en el gobierno de Iván Duque se habían asesinado 123 y en el gobierno del presidente Gustavo Petro 90. Sí ha habido una disminución, el 8% de los líderes sociales indígenas que antes eran asesinados ya no lo son. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo más grande por tratar de cumplir los acuerdos de paz a como de lugar, para poder llevar
paz y tranquilidad a los territorios y no permitir que sean los grupos al margen de la ley o que sean terratenientes que tenían la tierra de los campesinos ocupada en alguna sociedad con paramilitares, como lo denunció el director de la Agencia Nacional de Tierras, en donde puso una denuncia en la Fiscalía, en donde dejan evidencia que más de 100.000 hectáreas de tierra de este país están en manos de clanes y grupos delincuenciales que en alianza con los paramilitares en el pasado le quitaron la tierra a la gente y hoy la están ocupando, o los bienes de la SAE, porque muchas veces lo que pasa es que la gente va y reclama la tierra y como no quieren entregarla, pues también por eso los matan. Ahí hay que seguir trabajando y hay que hacer un esfuerzo gigantesco por cumplir lo que se pactó en La Habana. Muy bien, le iba a preguntar una cosa, don Juan Duque, ¿cuál es la diferencia entre los líderes comunales y los líderes sociales? Ahí, esa sí se la debo técnicamente, pero estos datos son de Indepaz, del Instituto de Paz, pero el dato sí se lo debo, pues hay varias clasificaciones, líder social, comunal, líder indígena y sindical, pero la diferencia, lo que diferencia al uno del otro, al detalle sí no la tengo. Muy bien. Alejandra Carvajal, ¿está fallando la estrategia del gobierno? Bueno, Juan Carlos, pues claramente lo que estamos viendo es el fracaso de la llamada paz total, que realmente no funcionó. El gobierno le apostó al 100% a esa estrategia y definitivamente ha sido un fracaso total. Y pues tal como está planteada hasta este momento no creo que cambie, por el contrario, se han fortalecido los grupos criminales al margen de la ley. Y cada día más colombianos están falleciendo. Justamente estuve viendo las cifras de Indepaz y se han asesinado líderes sociales y comunales en solo el 2024, 166 de ellos y 28 firmantes del acuerdo de paz. Entonces, a mí lo que me sorprende es que había un grupo muy fuerte, muy sólido de influencers, actores, etcétera, que decían los están matando, y ahora sí no aparecen. Yo agradecería a esos influencers que fueran responsables y que también le dijeran al gobierno nacional, miren, está fallando la política de paz que ustedes le ofrecieron a la gente, en virtud de la cual se prometía que no iba a fallecer más personas. El presidente Petro también dijo que la paz con el ELN la iba a hacer a los 3 meses de su mandato. Hay varias entrevistas en las cuales él sostiene eso. Eso no es una fake news ni un invento de la oposición. Eso es un hecho real. Entonces yo creo que sí, en este momento la única estrategia viable es robustecer el papel de las fuerzas militares, lo cual el gobierno debería replantearse, porque definitivamente si ellos quieren ser una opción de poder en el 2026, tienen que reevaluar esta estrategia de orden público, porque verdaderamente está completamente caotizado el orden público en nuestro país. Carlos Augusto Chacón, ¿qué piensa del tema? Pues nosotros lo hemos dicho en el Instituto de Ciencia Política varias veces, Juan Carlos, pero déjeme arranco con una nota de The Economist. 1 de diciembre del 2024, el presidente de Colombia, el de la paz total, no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque no solamente lo dice The Economist, lo decimos distintos centros de pensamiento, con cifras, por ejemplo, de Indepaz, que entre el 2022 y el 2024 se registraron 216 masacres con un saldo de 694 víctimas. Según la Defensoría del Pueblo, en 2023, 154 eventos de desplazamiento forzado, lo cual representa un 7% de incremento en comparación con el 2022. Confinamiento en el 2023, 215 hechos con un incremento del 63%. Cuando hablamos de confinamiento, Juan Carlos, es que los grupos criminales que se han fortalecido, por ejemplo, en el Chocó, tienen a las comunidades encerradas, sin la posibilidad de acceder a servicios, a medicamentos y alimentos, producto de una paz mal diseñada, como nosotros lo advertimos. Yo fui miembro del Comité Nacional de Participación con el ELN y levanté la voz cuando se aprobó ese acuerdo al que le pretendieron dar vinculatoriedad sustituyendo poderes constituidos. Pero déjeme hablarle de otros datos. Por ejemplo, la Defensoría también documentó 184 incidentes de reclutamiento forzado en 2023, y este año esa cifra ha aumentado alarmantemente, especialmente
por parte del Clan del Golfo y el ELN, y la consolidación de los grupos que decía la doctora Alejandra, pero datos de la Fundación Pares, que no es una fundación ni mucho menos faltaba de derecha, ni nada que se le parezca, los secuestros aumentaron un 53% entre el 2022 y 2023, y las extorsiones aumentaron un 33,5% entre el 2019 y el 2023, y este año esas cifras van en aumento. Y los miembros de los grupos criminales han aumentado, la presencia territorial de los grupos criminales ha aumentado en los municipios, en los departamentos, significativamente, más de 200 municipios, grupos con presencia y con control territorial. Entonces, claramente la política de paz total ha sido un fracaso por una sencilla razón, porque se diseñó privilegiando unas negociaciones, en muchos casos, como está sucediendo hoy, con las disidencias de las FARC, con grupos criminales en Buenaventura, sin un marco jurídico, sin una ley de sometimiento. Y ¡oh sorpresa! Doctor Duque, el gobierno tuvo todas las mayorías en su momento para aprobar la ley de paz total, pero no la ley de sometimiento. La mantuvieron ahí y esta es la hora y no se aprueba el marco jurídico para negociar con estructuras criminales, las cuales no tienen naturaleza política, Juan Carlos, pero resulta que este gobierno, algunos grupos como las disidencias de las FARC, que no deberían tener reconocimiento político, se les ha dado ese carácter político, llevando a que esos grupos no solamente se fortalezcan en presencia territorial, sino que ganen legitimidad, dejando al país, y estas cifras y organizaciones internacionales y el mundo entero está evidenciando el alarmante detrimento de las condiciones de seguridad en el país, de violaciones de derechos humanos, de asesinatos de líderes sociales y sin un plan, porque lo que llama la atención es que un gobierno que llegó denunciando y en buena hora, es que además uno no puede ser indolente, aquí que maten a cualquier colombiano nos debe doler a todos, sea el grupo criminal que sea, como lo quieran denominar. Pero uno esperaría que el día cero de la llegada se debió haber hecho un protocolo para proteger a todos los líderes sociales, se debieron desplegar las capacidades institucionales, se debió haber actuado para proteger a los colombianos en los territorios más afectados por la violencia. Y hasta ahora salen a decir que van a montar una mesa para conversar con las entidades, a ver cómo protegen a los líderes comunales. Uno hubiera esperado una reacción inmediata, pronta, efectiva. No se ha hecho. Sí. Y en el entretanto, la gente sigue sufriendo de la violencia, del confinamiento, de la extorsión, y las ciudades hoy están enfrentando unos problemas de inseguridad producto del desplazamiento de los fenómenos de la violencia organizada. Muy bien. Última respuesta del programa, Juan David Quintero. Juan Carlos, aquí la reflexión es: firmamos un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Muchos jóvenes y muchos ciudadanos salimos a defenderlo. Pero lo que nunca nos imaginamos era que el gobierno de la izquierda, que significaba un símbolo democrático de inclusión, de alternación de poder supremamente importante, iba a terminar siendo el gran dinamitador del Acuerdo de La Habana. Vamos en 93 firmantes del acuerdo asesinados. La distinción entre líder social y líder comunal es que no todos los líderes sociales son comunales, pero todos los comunales sí son líderes sociales. Es decir, el problema es todavía más grande. Pero le voy a dar un dato muy grave. Solamente en Bogotá han asesinado 6 líderes sociales este año, y yo tengo que decirlo con mucho dolor. Una de ellas hacía parte de mi equipo, Rocío, de Ciudad Bolívar. Y lamentablemente hay que decirlo. Hay una entidad que funciona supremamente mal, que es la Unidad Nacional de Protección, que protege solamente políticos y altos dignatarios y no a los líderes sociales que están en peligro. Lo vivimos todos los días en Ciudad Bolívar, lo vimos aquí en la capital de los colombianos. Entonces yo sí creo, y también estoy totalmente de acuerdo, vamos al Catatumbo, vamos a Tibú, vamos a Huachica en el Cesar, vamos al Urabá, vamos a Turbo, y miremos cómo el control territorial lo están ejerciendo disidencias, grupos organizados, y aquí absolutamente todos, menos la institucionalidad y Estado colombiano. Entonces, más allá de estarse las culpas, así como le hacemos un reclamo al gobierno por la ejecución presupuestal, hay que hacerle un reclamo al gobierno por el control del territorio. El gobierno ha fracasado en su política de paz total. Así es simple. Punto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Alejandra Carvajal por haber estado aquí, Carlos Augusto Chacón, Juan Duque, Juan David Quintero, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos. Voces RCN.